Hoy estamos estudiando el libro de Marcos. Abre sus Biblias, Marcos capítulo 14. Y en nuestro último estudio aquí, en Marcos, vimos cuando María, la hermana de Lázaro y Marta, ungió a Jesús con un vaso de alabastro muy costoso. Y eso fue una hermosa demostración de completa devoción a Jesús. Eso es lo que vemos. Y siempre cuando vemos María, vemos ella 3 veces en los evangelios y siempre ante los pies de Jesús. Es increíble. Qué testimonio que ella tiene para nosotros hoy en día. El amor y afección de María para con su Señor Jesús fue evidente a cada persona que estaba en la casa esta noche. Inmediatamente siguiendo la gran historia de María, en el libro de Marcos que encontramos en nuestro estudio hoy, la traición de Judas. Increíble, vemos devoción completa y ahora vemos lo opuesto. Judas siguió a Jesús por ¿cuánto tiempo? ¿Sabe? 3 años. 3 años con Jesús, día tras día. Judas tuvo la oportunidad de escuchar las enseñanzas de Jesús. No solo cuando Jesús fue enseñando a la multitud, también en privado, todos los días. Tuvo el privilegio de ver sus obras y milagros. 3 años. Judas participó en el ministerio de Jesús durante esos años. Sabemos. Entonces, ¿qué lo hizo alejarse de Jesús y llegar a estar dispuesto a traicionarlo? Es increíble. ¿Qué pasó? Y la realidad es que nadie sabe por qué Judas traicionó a Jesús, pero sabemos que durante esos 3 años que él caminó con Jesús, que él tuvo cada oportunidad a ser salvo. Eso es lo que sabemos. La vida de Judas sirve como una advertencia a todos nosotros. ¿Sabe eso? No es simplemente, wow, qué increíble esa persona. No, la realidad es cuando estudiamos los pasajes que tenemos de Judas, es una advertencia para nosotros hoy. Que es posible dar toda la apariencia de ser un seguidor de Jesús, pero estar muy lejos en nuestros corazones. Es una buena advertencia. Es posible haber escuchado sus palabras, como este domingo. Estudiar la palabra y escuchar sus palabras hoy en día. Y caminar con Él. Pero nunca realmente haber entregado su corazón a Cristo. ¿Tiene Cristo todo su corazón? Y puede decir esto hoy, cuando está pensando en su relación con Cristo, cuando está pensando en su caminar, ¿es simplemente la apariencia de un cristiano? ¿O puede decir, no, Cristo tiene mi corazón? Cristo es mi vida. Quiero vivir por mi Señor y Salvador. Vamos a empezar nuestro estudio de hoy. Marcos capítulo 14 y empezamos en versículo 10. Empezamos simplemente por los primeros 2 versículos 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarse. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle.
Lo que vemos en el principio de todo esto es Judas inició este plan de traicionar a Jesús. No leemos que los líderes religiosos que odiaban a Jesús estaban buscando a sus discípulos para ver dónde descansa su lealtad. Vemos, es uno de sus discípulos, es el acto de Judas. Judas fue a los líderes religiosos y les dijo que él estaba dispuesto a entregar a Jesús en sus manos. ¿Para qué? En cambio de dinero, por plata. Los líderes que vemos están felices de escuchar eso porque querían destruir a Jesús, pero no sabían cómo hacerlo. Sabemos que ellos tienen miedo de las multitudes. No quieren hacerlo durante la Pascua, en este momento. Pero cuando leamos las Escrituras, sabemos el Mesías morirá durante la Pascua. Entonces lo que vemos en todo esto es Dios está en control de todo, en control del tiempo. Ellos quieren esperar hasta después de la Pascua. Pero vemos ahora por Judas, todo pasa en el tiempo de Dios. Mateo 26, en este capítulo tenemos la otra cuenta aquí también en Lucas, pero nos dice que los líderes religiosos acordaron con Judas el precio de 30 piezas de plata, eso es decir, 30 ciclos. Y necesitamos entender que 30 ciclos era algo muy familiar a los judíos, esta cantidad. Vamos a Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Versículo 32. Dice: si el buey acornea a un esclavo o a una esclava, el dueño dará a su amo 30 ciclos de plata. 30 ciclos de plata. Cristo, nuestro amoroso Señor y Salvador, fue traicionado por el precio de un esclavo. ¿Cuánto vale 30 ciclos? Hoy en día más o menos es 50,000 colones. 50,000 colones. Traicionado por eso, Judas fue dispuesto a entregar a Jesús a los líderes religiosos para su muerte. Él sabe exactamente lo que ellos quieren hacer para su muerte por 50,000 colones. Y es difícil a entender el valor que los líderes y Judas pusieron sobre Jesús. Ay, wow. Por la vida de alguien. Piensa. Por alguien en su familia, el valor es 50,000. Pero eso es Jesús, un hombre perfecto, misericordioso, lleno de gracia, bondadoso, y el valor que le ponen sobre él, 50,000. ¿Cuánto valor tiene Jesús para usted? ¿Cuánto valor tiene Jesús? ¿Es un valor sin medida? ¿O hay algo que vale más en su vida que el conocer a Jesús y caminar con Él fielmente? Cuando valoramos algo, es obvio, ¿sabe eso? Es obvio. Porque esa cosa viene a ser preciosa para nosotros. Hablamos acerca de las cosas que tienen valor en nuestras vidas, ¿verdad?
Queremos que otras personas también vean el valor o la importancia de esa cosa, ¿verdad? Esta es la cosa. Si ustedes aman deportes, yo sé, porque está hablando de deportes. Si tiene un equipo específico, ya sabemos. Eso es su equipo. O si tiene un hobby, algo que le gusta hacer, habla de esta cosa. O comidas, o cualquier cosa en este mundo. ¿Qué dice otras personas de nosotros? Si estamos preguntando a otras personas, hey, ¿qué es la cosa que vale a Jaime? ¿Cuáles son las cosas? ¿Su familia? ¿O es en el puro encima de la lista Cristo? Cristo es su vida. ¿Qué vale Cristo a ti? Cristo. Si Cristo es precioso para nosotros, hablaremos acerca de Él. Buscamos oportunidades de hablar acerca de Cristo. Hey, tenemos un deseo, si tenemos una conversación con alguien, queremos mover la conversación acerca de las cosas de Jesús porque queremos hablar de Él. Vamos a querer demostrar a los demás la belleza de Cristo. Veo lo que Pedro dice en 1 de Pedro 2, versículo 7. 1 de Pedro 2, versículo 7. Dice, para ustedes, pues los que creen. Él está hablando a quién? Los cristianos. ¿Cuál cristianos? Todos que tienen una relación con Cristo. Entonces, para ustedes, pues los que creen, Él es, precioso. Él es precioso. ¿Es realmente Cristo precioso para usted? Cuando está pensando en su Señor y Salvador, está pensando, wow, Él es precioso. Vemos claramente que para Judas y los líderes religiosos, Jesús no tenía valor. No tenía valor. Continuamos, versículo 12. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síguele. Y donde entrare, decid al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto preparar para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Eso es la preparación de la Pascua. El día de la preparación de la Pascua es jueves. Estamos hablando de jueves. Y la preparación había llegado. Y para los judíos, la Pascua tenía que celebrarse dentro de las murallas de Jerusalén. Entonces cada persona está buscando un lugar dentro de las murallas de la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua. Y recuerda, durante la Pascua, la población en Jerusalén triple. Entonces imagínese tratando de encontrar un lugar de celebrar. No solo eso, pero eso es para Jesús y sus 12 discípulos. Requiere un lugar grande. Entonces, los discípulos, sabiendo eso, lo que necesitan, le preguntan a Jesús, ¿dónde quiere celebrar la Pascua?
Y Jesús mandó a 2 de sus discípulos con instrucciones específicas. En Lucas nos dice que Jesús mandó Juan y Pedro. Entonces esos son los 2 que Jesús mandó. Jesús le dijo primero que vayan a la ciudad y que ahí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua y sigue. Es interesante, ¿verdad? Cuando leamos esto, es like, wow, eso suena para mí como una tarea difícil. Un hombre llevando un cántaro de agua. Más que 1 millón de personas en Jerusalén, estoy buscando a esa persona. Pero necesitamos entender, durante esta época, solo las mujeres llevaron el agua. Los hombres tenían la responsabilidad de llevar los odres de vino. Entonces, a ver, un hombre con un cántaro de agua es raro, entonces algo fácil a ver. Entonces ellos ven a ese hombre y lo siguen para hablar con el dueño de la casa acerca del aposento para celebrar la Pascua. Y versículo 16 dice que todo pasaron exactamente como Jesús había dicho. Entonces Juan tiene su lugar y prepararon la Pascua. Entonces, ¿qué es el proceso de preparar la Pascua? Pues primero, es muy probable que ellos estaban hablando con Jesús temprano en la mañana. ¿Dónde quieres celebrar? Porque es el día de la preparación. Entonces, cuando tienen su lugar, luego ellos tienen la responsabilidad a comprar un cordero y llevarlo al templo. ¿Para qué? Llevarlo a un sacerdote para inspeccionar, para que sea un sacrificio sin tacha y mancha. Esa es la primera cosa, porque si llega y dice, no, esto no es aceptable, necesitan buscar otro cordero. Cuando su sacrificio es aprobado, el cordero era sacrificado y la sangre era derramado sobre el altar. No, es una imagen fuerte porque muchas fuentes acerca de la Pascua y el proceso dicen que durante este día casi 250,000 corderos eran sacrificados. Entonces podemos imaginar la cantidad de sangre sobre el altar, en el piso, por todos lados en el templo. Es una imagen fuerte, porque requiere la sangre de un inocente para perdonar el pecado. Y vemos la imagen de Jesús aquí con la sangre derramada por todos lados. Entonces, después de eso, parte del sacrificio es entregado y la otra parte era llevar a la casa para la cena, para celebrar la Pascua. Y la comida incluía además pan sin levadura, también hierbas amarguras, y ellos hicieron una pasta de frutos secos y vinagre, y esto representaba la arcilla con que los israelitas hicieron ladrillos durante su esclavitud en Egipto. Cada cosa tiene un significado. Ahí la sangre representa la sangre sobre el poste, cuando el ángel hace sobre las casas. También la pan sin levadura representa con la velocidad que Israel fue saliendo de Egipto, no tenía tiempo para meter levadura en su pan. Entonces, ya, cada cosa. Estas fueron las preparaciones de Juan y Pedro a cabo para poder celebrar la Pascua con Jesús y los otros discípulos. Entonces, continuamos, versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo
le va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, mientras que Jesús celebraba la Pascua con sus discípulos, él anuncia que sería traicionado por uno de ellos. Entonces ellos estaban alrededor de la mesa, celebrando, pero esperando, ¿para qué? Para escuchar las trompetas en el atardecer que anunciaron que la Pascua había llegado. Entonces todos están en sus casas o donde están celebrando la Pascua, esperando a escuchar las trompetas. Cuando escucharon, empieza la celebración. Entonces los discípulos y Jesús están celebrando cuando Jesús anuncia algo. En verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Y podemos imaginar el silencio en el cuarto en este momento, ¿verdad? Me puede imaginar, eso es un tiempo de celebración, estamos pasando las cosas para comer y en un momento eso es el anuncio de Jesús, uno de ellos. Y vemos en versículo 19 que el escuchar lo que Jesús dijo rompió sus corazones de sus discípulos. No todos, hay uno que está bien. Entonces ellos preguntaron a Jesús uno por uno, ¿qué? ¿Seré yo? Y como esto está escrito en griego, es muy importante. Esa frase es súper importante. Lo que ellos estaban diciendo es, no soy yo, ¿verdad? No soy yo, ¿verdad? Lo que revela dos cosas acerca de ellos. Primero, es que los discípulos no acusen inmediatamente a uno de los otros discípulos. Es increíble, porque cuando seguimos o leemos los evangelios, ¿qué vemos con los discípulos? Muchas veces encontramos los discípulos haciendo que discutiendo quién es lo mayor en el reino de Dios. Es una pelea. Otros momentos vemos ellos buscando los tronos a la derecha e izquierda del Señor. Eso es como vemos los discípulos. Ay, wow. Pero ellos también en este momento no sospecharon a Judas. Nadie. Ellos no están apuntando sus dedos como imagínense escuchando y en un momento, obviamente es Juan, obviamente es Pedro, otros diciendo, no, obviamente eso es Mateo. A mí piensa en su trabajo antes, un publicano, ahora no vemos esto. 3 años con Jesús, ellos no están pensando en las otras personas. La idea en la forma que esto está escrito es que la única persona que ellos sospecharon fue cada uno de sí mismo. Eso es la idea. La idea es que ellos quieren que Jesús inspecciona sus corazones. Eso es la idea de esta frase. Están dispuestos que Jesús revele si hay algo desconocido de ellos que los haría dispuestos a traicionar al Señor. Lo que esto revela también, pero en los 11, es que verdaderamente ellos aman a Jesús. Vemos en su reacción y en la pregunta que ellos aman a su Señor.
que su afección descansa con Jesús. No están defensivos, sino que quieren asegurarse que su corazón no traicione a Jesús. ¡Qué hermoso! Es un tiempo triste, pero vemos algo hermoso en los discípulos. Y esto es también lo que el rey David pidió de Dios en Salmos 139. Vemos esa idea. Salmos 139, versículos 23 y 4. Dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis iniquitudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Y mi pregunta para ustedes esta mañana es: ¿tiene Dios la libertad a inspeccionar su vida en cualquier momento? ¿Tiene la libertad para ver si hay algo malo, algo incorrecto en su corazón? Porque a veces no estamos pensando en ciertas cosas, pero necesitamos dejar nuestras vidas ante de Él para inspeccionar. Hay algo profundo en mi corazón que yo no estoy pensando en, que es una ofensa a ti. Muéstrame, Señor. Muéstrame. Él tiene la libertad de inspeccionar su vida en cualquier momento. Es interesante en Mateo, en la cuenta en Mateo, dice que los 11 discípulos dijeron a Jesús, esto es como está escrito: soy yo, Señor. Los 11. Pero cuando Judas le preguntó a Jesús, dijo: soy yo, Maestro. Y necesitamos pensar en la diferencia. Los 11 están diciendo: Él es mi Señor. Judas simplemente está diciendo: Maestro. Él no vio a Jesús como su Señor. O Jesús no respondió a sus preguntas. No vemos esto aquí. Él simplemente dijo que es uno de los 12. Entonces ellos están exactamente donde estaban antes de su pregunta. Es uno de los 12. Les respondió: pero el que moja el pan en el mismo plato que yo. Es importante que entendamos que Jesús no tomó un pedazo de pan y esperó que Judas metiera su pan en el plato. Él tenía el plato y estaba esperando. Y todos es él. Eso no lo que, sino que esa noche todos untaron el pan en el plato con Jesús. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es mucho más profundo. Es más profundo. Jesús está diciendo aquí que la persona que lo traicionará es su amigo. Alguien cercano a él. Porque necesitamos entender en esta cultura, el compartir en una cena demuestra la cercanía de la relación. Es diferente. Hoy tenemos utensilios. Invitamos a la gente en nuestra casa. Pero en esta época es completamente diferente. Demuestra la cercanía, que somos como familia. Jesús sería traicionado por alguien que él amó. Esto es lo que él está diciendo. Uno de sus amigos. Es interesante porque esto fue profetizado acerca de Jesús. Salmos 41, versículo 9. Salmos 41, versículo 9. Ve lo que dice. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, pero contra mí ha levantado su talón. Esto habla de ese momento ahora con Jesús, con Judas.
Continuamos, versículo 22. Jesús instituye la Santa Cena. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, menos Judas. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. La Santa Cena es algo familiar a nosotros. Es algo que celebramos cada mes aquí en la iglesia. Y es un tiempo de reflexión. Eso es el propósito. Es un tiempo de reflexión en el gran sacrificio de nuestro Señor y Salvador. Pensamos en la cruz, pensamos en nuestra salvación por medio de su sangre preciosa. Y es increíble porque en este momento Él sabe exactamente lo que el pan y la copa representan. Representan su cuerpo y su sangre. Estas cosas representan su sufrimiento en la cruz. Él sabe. Representan lo que su cuerpo soportaría en pocos momentos. Necesitamos recordar, después de esta cena, Él va por Getsemaní y está orando. Y luego está detenido y esto empieza el final. Él sabe que esto representa su cuerpo rasgado por los golpes de los líderes religiosos y los soldados romanos. Él sabe que esto representa los azotes sobre su cuerpo. Él sabe las espinas empujadas en su cabeza, los clavos en sus manos y pies. Él sabe en este momento. Él soportó todo esto, ¿para qué? Para rescatarnos. Su sangre preciosa fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Su sangre es la firma del nuevo pacto de la gracia. Su sangre nos salva, nos redima, nos rescata, nos da la vida nueva. Su sangre es preciosa. Y es por su sangre preciosa que somos adoptados hijos de Dios. Es por su sangre preciosa que tenemos compañerismo con nuestro Redentor. Y vea lo que dice aquí. Jesús sabe todas estas cosas. Dice que Jesús tomó el pan y vino, sabiendo lo que estos representan, y los bendijo y dando gracias. ¡Qué increíble! Imagínese si usted sabe esto representa su cuerpo y su sangre. Tan grande es el amor de Jesús para nosotros. Él nos ama. Él nos ama. Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, y escuche esa parte, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se asentaba a la diestra del trono de Dios. Esa es la cosa con Jesús. Lo que vemos en este versículo en Hebreos. Al ver la cruz, Jesús miró más allá de la cruz, donde él podía ver los frutos de la cruz. Sus ojos no estaban puestos en la cruz, más allá de la cruz.
que sería nuestra redención y la nueva relación con nosotros. Y vea lo que esto produce en Cristo. Eso trajo gozo a su corazón, a pensar en todo después de la cruz. Gozo a su corazón. Jesús dijo que nosotros valemos. Terminamos aquí, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de Olivos. ¿Cuántas veces ha pensado en el hecho que Cristo canta? Nunca. Pensamos en sus obras, sus milagros, sus enseñanzas. Pero Cristo cantando, no mucho, ¿verdad? Pero vemos aquí, eso es notado. Después Cristo cantó. Y es increíble porque piensa en el tiempo aquí en la víspera de su muerte. Él con sus amigos más cercanos, sus discípulos, los 11, levantó su voz con todo su corazón en adoración al Padre. Y eso es una buena recordatorio para nosotros, que Dios es digno de nuestra adoración siempre, sin excepción. Él es digno de nuestra adoración siempre. Jesús sabe lo que le espera para Él en pocos momentos y lo encontramos adorando a Dios con todo su corazón. Entonces, en lo malo o en lo bueno, Dios es digno de nuestra alabanza y adoración. ¿Qué pasa cuando adoramos a Dios? Especialmente en los momentos difíciles. Cuando lo adoramos, esto centra nuestros corazones en Él. Esto centra nuestros corazones en Él. En ese momento, cuando estamos adorando a Dios, nuestros ojos y corazones no están fijados en nuestros problemas, circunstancias, son fijados en nuestro Señor. Cambia todo en nuestra mentalidad. Cuando nos enfocamos en nuestro Dios, ¿qué pasa? Tenemos paz. Experimentamos la paz de Dios. Tenemos la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Tenemos paz en medio de la tormenta. Cuando todo parece imposible, adoramos a Dios y tenemos paz. Tenemos gozo. Porque nuestro gozo está atado a nuestra salvación. Habitamos en su gran amor hacia nosotros. Descansamos aquí. Adoremos a nuestro Dios siempre, porque Él es digno de toda nuestra confianza y adoración. Siempre. Cuando adoramos a Dios, somos refrescados en nuestro espíritu. Él es digno de nuestra adoración siempre. Bueno, para cerrar hoy, vamos a tomar la Santa Cena juntos. Entonces, durante esta última canción, los elementos están atrás, simplemente